mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por permitirnos acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra para meditar en ella. Clamamos, Señor, que en tu gracia, tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender tu verdad, para que al meditar en tu palabra, Señor, seamos edificados, exhortados y consolados. Por favor, prospera tu palabra en lo que tú la envías para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús, oramos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Luego de haber estudiado 2 salmos acerca de las familias, encontramos ahora una súplica ferviente y 2 salmos de súplica, de hecho, también vamos a encontrar, pidiendo la misericordia, la bondad del Señor. Es muy probable que este Salmo 129 haya sido escrito después del cautiverio y contiene una referencia a las muchas tribulaciones que los judíos sufrieron desde su juventud. Es decir, la primera parte de la historia del pueblo de Israel cuando estuvieron en Egipto, su esclavitud. El propósito del salmista entonces es consolar a la iglesia en su aflicción y animarla a glorificar a Dios por su providencia sobre ella, siempre para su bien. En Deuteronomio 8:16 se nos recuerda cómo Dios pasó al pueblo por el desierto, incluso le hizo padecer hambre para la postre hacerle bien. Y llevando también a sus enemigos a la confusión y a la ruina repentina. Este salmo no plantea la causa directa de estas angustias que, como en otras ocasiones vimos, que se atribuye al pecado del pueblo en general. Pero en esta ocasión el énfasis se encuentra en el consuelo que trae esa bondadosa intervención de Dios a su pueblo. Esa intervención para salvarlo debido al carácter justo de Dios. Y este es el carácter que orienta la petición del salmista, el carácter que orienta este cántico. Como Dios es justo, entonces se declara que Dios va a salvar a los suyos, que Dios va a librar a los suyos. Esto lo sabemos y lo afirmamos continuamente, Dios es justo. Pero usualmente perdemos de vista esta verdad. Sus aflicciones son muchas y en ocasiones repetitivas, como se declara en el versículo número 1. Los que regresaron del cautiverio se enfrentaron al escarnio, a las amenazas de sus enemigos, para que no se gozaran en Dios, para que no se gozaran en el hecho de haber regresado a su tierra y de restaurar el templo, de restaurar las murallas que estaban destruidas. No era una situación menor a la que ellos estaban enfrentando. Esa generación que regresó del cautiverio tuvo también sus propias dificultades, pero el salmista advierte, no son los primeros en pasar por esto, tampoco serán los últimos. Y como el pueblo de Dios, son muchas las aflicciones por las que tienen que pasar los escogidos. Esto lo han visto desde el principio de su historia como nación. Recordemos que este pueblo fue oprimido por el faraón de Egipto, por las tribus del norte del desierto, por los cananeos, por los filisteos y amonitas, por los asirios y babilonios. Y ahora eran acosados por los samaritanos oportunistas. Son muchas las aflicciones de la iglesia del Señor. Y no solo como consecuencia de una reprensión de Dios por algún pecado específico, sino también como consecuencia de la fidelidad a Dios, al Dios vivo y verdadero, en un mundo que odia a Dios, que aborrece su palabra, que se levanta en contra de sus mandamientos y en contra de los que le siguen. Recordemos, por ejemplo, lo que nos advierte el Señor, Juan 16:33,
y lo que dice también Apocalipsis 12:17. Veamos primero Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Ya lo tienen? Juan 16:33, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué advierte el Señor Jesús? En el mundo tendrán, ¿qué cosa? ¿Casa, carro y beca? ¿Felicidad por montón? ¿Todo será dicha? No, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no dice esto para que nos llenemos de tristeza, de amargura, de sentimientos negativos. Él dice, confíen, yo he vencido al mundo. Sí, habrá aflicción, pero la victoria de Cristo es la victoria de su iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, también se nos muestra la constante, lo que ocurre con la iglesia del Señor. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A quién persigue el diablo? A los que guardan los mandamientos de Dios, a los que tienen los testimonios de Cristo, a los que siguen a Cristo, a esos a los que se persigue. La iglesia verdadera guarda los testimonios de Cristo. La iglesia verdadera sigue a Jesucristo. ¿Y qué pasa por esto? Pues es perseguida, es afligida también. Pero cuando la iglesia es aplaudida por el mundo, ¿qué deberíamos pensar? Aquí está pasando algo raro, ¿no? Esto es raro. Cuando la iglesia es aplaudida y todo el mundo está haciéndole beneplácito, algo raro está pasando. De modo que las aflicciones del pueblo de Dios no son algo nuevo. Si bien es cierto que en general, como vimos en el Salmo 127 y 128, temer a Dios nos asegura que nos irá bien. Este bien es por la gracia, por la misericordia de Dios, por la bendición de Dios en nuestras vidas, pero esto no quita las aflicciones, pero tenemos consuelo. Pues como dijo el profeta también, allá en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que la iglesia puede incluso cantar como señala el salmista, mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Muchas angustias han venido sobre la iglesia a lo largo de la historia, pero Dios no ha sido ignorante de ello. Muchas aflicciones muy dolorosas. Las aflicciones de los justos se caracterizan por una severidad inusual. Decía el salmista acá, los aradores araron sobre mis espaldas, alargaron sus surcos. ¿Ha visto usted un arado? ¿Ha visto un tractor haciendo el arado? ¿Qué se utiliza para hacer ese arado, para hacer esos huecos? Algo muy suave. Imagínense la tierra, si la tierra sintiera, ¿qué sentiría cuando pasan esas cuchillas por haciendo un hueco, haciendo un surco, haciendo una canaleta? ¿Alguno alguna vez ha deshiervado en la casa, en la finca, o ha hecho cunetas para que el agua baje? Esta es la figura. Los sufrimientos del pueblo de Dios son incomparables. Se dice que el pueblo mismo había sido desgarrado como el labrador desgarra la tierra con su arado. Esto no es algo nuevo, pero tampoco algo liviano. El salmista no desconoce el dolor, no minimiza la situación que ha experimentado la nación, pero declara al tiempo que no han sido destruidos, que no han prevalecido los enemigos. Esta es la experiencia del creyente, esta es la experiencia de la iglesia en toda la historia.
Nuestros enemigos a menudo intentan destruirnos, pero sus intentos son en vano. Incluso los enemigos quisieron destruir al mismísimo Hijo de Dios encarnado, quien entregó su espalda a los que lo herían. Vayamos un momentico a Isaías 56 y recordemos aquel en el cual se hicieron surcos en su espalda, como dice acá el Salmo. Isaías capítulo 50, el versículo número 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. ¿Se acuerdan lo que pasó con el Señor? En el capítulo 53 también se nos habla de este gran varón de dolores. ¿Pero lograron destruir al Señor Jesús? No. Murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre sus enemigos. Y un día vendrá. Cristo venció a la muerte y al diablo. En Hebreos 2:14 se nos recuerda que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién puede decir que los sufrimientos de Cristo a lo largo de toda su vida, de su encarnación, y durante el tiempo de su pasión y sacrificio expiatorio, no fueron tremendamente dolorosos? ¿Se quedó Cristo en la cruz? ¿Se quedó en la tumba? No. Y se nos manda a nosotros que en medio de cualquier situación tengamos nuestros ojos puestos, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y es un hecho, hermano, constatado a lo largo de la historia, que los poderes combinados del mal no han podido ni podrán destruir la iglesia. Las aflicciones de la iglesia han contribuido más bien a su pureza y fortaleza. Se nos cuenta de Ignacio, obispo de Antioquía en el siglo II, fue llevado a Roma y arrojado a los leones. Entonces exclamó: soy trigo de Dios y debo ser molido por los dientes de las fieras para ser considerado su pan puro. La iglesia de Dios es invencible, aunque sus aflicciones sean muchas y muy dolorosas. Dios es justo. Nos ha librado de nuestros enemigos. Este es nuestro segundo punto. Dios no ha dejado a sus hijos a la suerte del destino. No los ha abandonado, ni siquiera cuando estos hijos lo han irritado y lo han provocado. Vayamos a Oseas capítulo 11, versículo 8. Esta fue la declaración que Dios hizo a Efraín por llamar así a Israel: un pueblo infiel, un pueblo torpe, un pueblo de doble ánimo, pero que fue tomado como hijo y nunca dejó de ser hijo. Oseas capítulo 11, versículo 8, ¿quién lo puede leer? ¿Qué dice? Oseas 11, 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Israel? ¿Te entregué yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es lo que dice Dios, que se compadece de su pueblo. Toda su compasión a favor de su pueblo. El salmista entonces nos recuerda y recuerda a su generación que a pesar de haber sido afligido en situaciones muy duras, Dios, que es justo, había cortado las cuerdas con las cuales los enemigos los habían esclavizado, los habían oprimido. Otra vez, versículo número 4 del Salmo 129. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. El salmista declara entonces que el Señor justo los ha librado de los enemigos. Él dice: Dios nos ha sostenido por ese amor pactual, ese amor sacrificial, por esa promesa, por esa decisión soberana de amar a su pueblo. Aquí hago un paréntesis: este es el amor.
El amor no son maripositas en el estómago porque usted vio a la persona que le agrada, porque vio esa carita bonita. Eso no es amor. El amor es una decisión. Dios decidió amar a su pueblo. Y no dijo, ay, se me acabó el amor por mi pueblo. ¿Ha visto a Dios decir eso? Pero ¿qué nos venden las novelas? ¿Y qué ha aprendido la gente? Se me acabó el amor. Y escuchamos a la gente diciendo eso para romper los pactos que se han hecho delante de Dios. Eso es una mentira. Eso no existe. Eso no es verdadero amor. Dios decidió amar a su pueblo como lo ha hecho en Cristo. Y es en Cristo que toda la iglesia de todos los tiempos puede decir como el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Incluso cuando la iglesia ha sufrido, cuando sus hijos han sido tratados como esclavos y criminales, cuando el látigo se ha hundido en su carne, Dios allí ha sostenido a su pueblo. Incluso allí hemos sido sostenidos por Dios, de lo contrario, habríamos sido consumidos. Tal vez usted ha pasado, está pasando o pasará por situaciones que parecen más allá de sus fuerzas. Pero por la gracia de Dios podrá perseverar. Dios no ha estado ni estará ausente. Dios le ha sostenido y Dios le sostendrá, como ha hecho con todos los que hacen parte de su pueblo, de sus escogidos. Dios es justo y nos ha librado oportunamente. Otra vez en el versículo 4, el Señor es justo. Ese carácter justo de Dios es la garantía de la liberación oportuna. Cuando el pueblo de Dios se vuelve mundano, se vuelve infiel, Dios permite que sean afligidos. Pero cuando este pueblo se arrepiente, viene en fe, en arrepentimiento a Dios, Dios lo libra de sus angustias. El apóstol Pablo nos recuerda también, allá en 1 Corintios 10:13, aunque seamos tentados o probados en maneras más allá de nuestra fuerza o de nuestra comprensión, nos dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hemos visto en otros salmos la celebración de la interposición de Dios a favor de su pueblo, incluso cuando no había esperanza, incluso cuando se pensaba que la muerte era el único destino. Pero Dios intervino de manera oportuna, de manera poderosa, a favor de su pueblo. Ese Dios justo no ha permitido que su pueblo sea destruido. Y Dios ha intervenido oportunamente a favor de ellos. Y Él ha hecho una intervención maravillosa. Y la más maravillosa intervención de Dios la hemos visto en su Hijo, en la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios, como veíamos en la escuela dominical, el mediador entre Dios y los hombres, para librarnos eternamente. Recordemos lo que nos dice Gálatas, capítulo 4, del verso 4 al verso 7. Gálatas, capítulo 4, del verso número 4 hasta el verso número 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí está la oportuna intervención de Dios a favor de los suyos. Dios es justo. Y Dios ha librado a su pueblo de manera real. La salvación que Dios nos ha otorgado en Cristo es real. La liberación que Él nos ha dado en Cristo es real. Les ruego que en casa repasen nuevamente la confesión de fe de Westminster, capítulo número 8. Y considere lo que Dios ha hecho. Considera a este mediador.
Dios ha limitado la maldad de los malvados. El poder de los malos para hacer daño es limitado. Recordémoslo. El poder de los malos para hacer daño es limitado. El salmista dice, Dios cortó las cuerdas de los impíos. Mis hermanos, no tengamos miedo porque el mal no es omnipotente. El mal no es todopoderoso, el único todopoderoso es Dios. La poderosa mano de Dios restringe y derrota el mal. Dios no les ha permitido a los enemigos de su pueblo cumplir todos sus planes malvados. No permitió que su pueblo fuera reducido en Egipto, ¿se acuerdan? Cuando Faraón ordenó que fueran asesinados todos los niños, Dios los libró. Moisés fue un ejemplo de ellos, de esos que fueron librados por el Señor. Dios no permitió que los enemigos que se enfrentaron al pueblo de Israel en el desierto los destruyeran, sino que Dios les dio la victoria. Durante la conquista de la tierra prometida tuvieron reveses, pero salieron airosos al final. Tampoco Dios permitió que el pueblo pereciera durante la cautividad, y algunos de ellos eventualmente fueron tratados con gran dignidad. Los hijos del pacto siempre han sobrevivido a la crueldad de los verdugos. El salmista declara entonces con vehemencia, el Señor es justo, justo al permitir esto, justo en lo que ha hecho y hará al tratar a quienes infligen tales agravios. Dios ha roto las ataduras de los malvados con las que nos ataban. Lo hizo en nuestra juventud, decía el salmista, cuando fuimos oprimidos, azotados en Egipto. Y podemos estar seguros que lo puede hacer también en este tiempo. Y lo hará porque es Dios justo. En tercer lugar, se nos asegura que por ese carácter justo de Dios, Él castigará a nuestros enemigos. Leamos del verso 5 al verso 8 del Salmo 129. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Así como el Salmo número 1 contrastaba el camino de los justos y el camino de los malos, acá se nos muestra que Dios libra y que Dios bendice a su pueblo, pero castigará a sus enemigos, a todos los enemigos de la iglesia. Así que se equivocan todos aquellos que afirman, Dios no castiga a nadie. ¿Ha escuchado esa frase por ahí? Hay más de una persona que dice, Dios no castiga a nadie. Se equivocan, Dios sí castiga. Incluso castiga a su pueblo, a sus hijos, para que no sean condenados con el mundo. Y serán condenados los impíos ese día, cuando se manifieste el justo juicio de Dios. Pablo le decía ya en Romanos 2:5, aquellos religiosos que se creían muy buena gente, pero que estaban pecando contra Dios, le dice, por su dureza, por su corazón no arrepentido, atesoran ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Y Dios castiga también, primero, a su pueblo, para corregirlo. ¿Cuánto más a sus enemigos? En ese momento serán derrotados, serán avergonzados. Aquí se puede entender esta oración también como imprecatoria, pidiendo al Señor que obre su santa justicia. Textualmente se afirma que los malos son derrotados rotundamente. Eso es lo que pasa y lo que va a pasar. Serán confundidos, vueltos atrás los que aborrecen a Sión. ¿Y se acuerdan que a la luz de los salmos hemos estudiado a quién representa Sión? Hoy, ¿cómo debemos entender este Sión? ¿Como una ciudad por allá en el oriente? ¿Cómo debemos entender Sión? ¿Quién es Sión? ¿Se durmieron? La iglesia. Es la iglesia. Aunque avanzan en una formación formidable los enemigos y amenazante contra el pueblo de Dios, aquí se advierte, serán confundidos,
y obligados a una retirada desastrosa, ignominiosa. Salmo 70, versículo 2 nos recordaba esto también. Salmo número 70, el verso número 2. Serán avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Serán vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Esto ha pasado y esto pasará con todos aquellos que se levantan contra la iglesia del Señor. Pues pelean no contra la iglesia en realidad, sino contra Cristo. ¿Se acuerdan allá en Hechos 26? Pablo nos recuerda, Hechos 26, 14, que dura cosa es darle patadas a un aguijón. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo cuando perseguía a la iglesia. Estaba dándole patadas a un aguijón. Estaba realmente persiguiendo a la iglesia. Él perseguía a Cristo. Él perseguía a los cristianos antes de su conversión. Pero estaba persiguiendo a Cristo. En Apocalipsis 17, 14 también se nos recuerda, pelearán contra el Cordero, pero ¿qué dice? Y el Cordero los vencerá. Y porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y los que lo siguen son santos, son fieles. Así que, hermanos, es adecuado también para nosotros en este tiempo orar con esta convicción. Dios es justo. Podemos orar de manera imprecatoria para que el reino de Dios avance y sean vencidas las puertas del Hades. Orar para que Dios interceda ahora, como lo hizo, o que intervenga ahora, como lo hizo en tiempos pasados, y para que haga que todos aquellos que odian a Sión, esto es, todos aquellos que odian a la iglesia, sean avergonzados, como lo ha hecho Dios antes. Y se dice acá que serán secos y sin bendición. A esto se refiere la ilustración de los versículos 6 al 8. Mientras el pueblo de Dios florece como una palma cargada o como olivo verde fructífero, sus enemigos se secarán, como la hierba que crece en los tejados. En los países orientales solían ser techos planos, donde lo que crecía pues no iba a madurar, porque no tenía en dónde echar raíz, dónde profundizar. Usted ha visto algunas plantitas creciendo, y de hecho lo vemos acá, aunque no sean planos los tejados, que a veces comienza a crecer como una hierbita. Pero no es lo mismo esa hierbita que crece ahí, que sale el sol y se seca, a sembrar, a tener un espacio dedicado a la siembra de trigo, por ejemplo. El salmista está diciendo entonces, todos los intentos de estos malos van a quedar como esa hierba que sale esporádicamente, temporalmente, eventualmente en los tejados. Isaías 37, 27 nos da una figura similar también. Eso que crece en los tejados finalmente se va a marchitar. Así que estos malvados van a permanecer sin la bendición de Dios. El versículo 8 también nos recuerda cuando, vamos un momentico a Ruth capítulo 2, versículo 4, y ahí vemos la imagen. Cuando los campesinos estaban cosechando, podían tararear el cántico, la bendición, y los que pasaban decían, Jehová te bendiga, porque estaban disfrutando de esta bendición de Dios. Un campo fructífero hablaba de esta bendición de Dios. ¿Quién tiene Ruth capítulo 2, versículo 4? Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los senadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Este es el gozo de esta bendición de Dios en medio de la recolección de esta cosecha. El salmista está diciendo, eso que crece allá en los tejados no podrá ser comparado, nunca llegará a ser como lo que ocurre en los campos de los que son bendecidos por Dios. Esos que son bendecidos por Dios, que se alegran recogiendo su cosecha y que la gente le puede decir, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Los malos no iban a escuchar esto, no iban a recibir esto. Esto no va a suceder con los malos, no van a cegar, no van a cosechar nada bueno. No llenarán sus manos, decía, no va a llenar de grano eso que cogen allá en los tejados, no va a ser como lo que se recoge en el campo, donde van a llenar sus manos, donde van a llenar también su parte de su cuerpo, donde van a guardar ese trigo, esas gavillas, esa cantidad de trigo que recogían.
Eso no lo van a recoger de los tejados. En otras palabras, los malos se secarán como la hierba, no tendrán valor alguno, no tendrán la alegría de la bendición de Dios representada en una cosecha abundante. Obviamente eso no se puede dar en los tejados. Así que los malos no van a tener bendición alguna. Conociendo entonces que nuestro Dios es justo, el salmista advierte, una vida de pecado solo trae una serie de decepciones y derrotas. Nos muestra que los enemigos de Dios no pueden escapar de su justa venganza, y también señala que quienes odian a la iglesia ignoran esa esperanza de salvación que solo ella ofrece. La iglesia de hoy debe tomar aliento con este cántico, recordando que nuestro buen Dios es justo. Él conoce nuestras aflicciones, pero nos libra y nos librará de nuestros enemigos, e incluso Él castigará a nuestros enemigos. Para la iglesia del Señor está reservada su bendición, que se representó en este salmo como una cosecha abundante, no la ruina y la vergüenza eterna reservada para los malos. Esta bendición de Dios es para todos aquellos que sean hallados en Cristo. Aquel que se ha interpuesto a favor de su iglesia, aquel que es la cabeza y el sustentador de su iglesia. ¿Haces tú parte de esta iglesia de Jesucristo? ¿Cuentas hoy con la bendición de Dios o esperas su ira? Oremos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que tú eres Dios justo. Eres Dios justo y por tu justicia sabemos que podemos ser librados de cualquier aflicción, de cualquier situación. Tu iglesia puede confiar, puede descansar en que aquel que ha intervenido a favor de su pueblo lo seguirá haciendo, seguirá defendiendo a los suyos, seguirá bendiciendo a los suyos. Y un día habrá esa cosecha gloriosa de esa bendición tuya, y los malos serán arrancados, serán destruidos. Guárdanos, Señor, de seguir el camino de los malos. Guárdanos, Dios, de dudar de tu palabra, de andar en incredulidad, y ayúdanos a creer lo que tú nos has dicho, lo que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús oramos dando muchas gracias. Amén y amén.